Hola, hola. Adelante, colega. Muy buenas tardes, colegas. En Chuquisaca hemos aprobado un documento político en nuestro último congreso que voy a poner en consideración de este Congreso Nacional. Primero, identificamos, igual que todos los que me han antecedido, que estamos viviendo en una crisis económica que no es otra cosa que la crisis del sistema capitalista a nivel mundial. Una crisis económica que ha desatado una brutal guerra comercial entre las grandes potencias del mundo que están buscando un nuevo reparto del planeta para favorecer sus intereses. Se han formado dos grandes bloques en el planeta, de un lado Estados Unidos y del otro lado la China. Estos dos bloques están profundizando la crisis económica con las sanciones que constantemente se imponen y que terminan agravando y profundizando esta crisis que ya estamos viviendo desde hace varios años atrás. Pero esta guerra comercial también ya tiene expresiones de guerras bélicas y las tendencias al armamentismo, las tendencias a resolver la situación económica mediante la guerra y la destrucción de la humanidad se están profundizando. Y las expresiones más evidentes en los últimos años han sido la guerra de Ucrania y el genocidio del pueblo palestino. Ambos conflictos se inscriben en la intención del imperialismo norteamericano de no ceder terreno frente a los avances de China. El peligro de una guerra exige también que la clase obrera a nivel mundial se exprese en rechazo a estas tendencias belicistas, se exprese en defensa de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo. Esta crisis económica mundial se refleja en América Latina también en una disputa por el control de los recursos naturales de nuestro continente por estos dos bloques de las potencias. Ya para nadie es extraño la presencia de empresas chinas, rusas, norteamericanas que quieren apoderarse de los recursos naturales del continente, de sus mercados y de su mano de obra barata. En Bolivia eso se ve precisamente en la pelea que hay entre estas potencias por apoderarse del litio. Están detrás de la explotación del oro, han traído sus empresas para saquear, para explotar y para hacerse cargo incluso de la construcción de carreteras en nuestro país. En América Latina, todos los gobiernos burgueses, de todos los matices, desde el nacional reformismo que se ha llamado socialismo del siglo XXI, un falso socialismo, hasta los gobiernos de extrema derecha, no han podido resolver la crisis, porque todos han intentado superar la crisis en el marco de ese mismo capitalismo decadente, en el marco de respetar la presencia del imperialismo y el saqueo de sus países. Y en esa medida han fracasado. Y es por eso que son gobiernos débiles que constantemente se agotan en el poder y son reemplazados por sus oponentes. Y existe un movimiento pendular en América Latina de probar como un gobierno nacional reformista, falso izquierdista, no resuelve el problema y apostar por la vieja derecha, y así esa oscilación es permanente y no encuentran las masas respuestas porque no son gobiernos de los obreros, no son gobiernos de las clases populares, sino que son gobiernos de las clases dominantes, gobiernos burgueses. En nuestro país la crisis cada día que pasa se agrava. Lo fundamental de esta crisis ahora se plantea en la falta de dólares y últimamente en la falta de combustibles. El gobierno falto de ingresos porque se han caído las ventas del gas, hemos perdido a nuestros principales compradores de gas como Argentina y Brasil, no sabe de dónde sacar dinero. Ya ha agotado las reservas internacionales, las reservas del oro, y no contento con eso ha metido mano a los aportes de la jubilación de los trabajadores.
pero también está endeudando a nuestro país, extendiendo la mano a estas potencias que saquean nuestros recursos naturales y está poniendo en riesgo la economía de las futuras generaciones. ¿Por qué esta crisis en el país? ¿Es el fracaso de un nuevo modelo económico? ¿Ha cambiado en algo el MAS el viejo manejo que hacían los gobiernos neoliberales de la economía? No. El MAS en estos años que ha gobernado ha sido la continuación de esas políticas vendepatrias y entreguistas de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus aliados. El MAS en todos estos años de gobierno lo que ha hecho es entregar nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales. No ha nacionalizado el gas y las empresas saqueadoras han agotado nuestros recursos. Ha entregado los minerales, el oro y todos nuestros recursos a los grandes empresarios extranjeros y ahora está entregando también el litio. Por eso es que el gobierno no tiene dinero, por eso es un gobierno incapaz de resolver y atender los problemas urgentes de la población. Es un gobierno que en todos sus años ha favorecido a los grandes empresarios agroindustriales del Oriente, a los cuales les ha dado todas las libertades para exportar sus productos y matar de hambre al pueblo boliviano. Esos son los empresarios que ahora agarran los dólares junto a los cooperativistas y lo llevan al extranjero para obtener más ganancias sin importarles destruir nuestra economía. Esta crisis económica se refleja en una crisis social terrible, donde los sueldos ya no alcanzan para vivir, donde la gente que vive del día, los cuentapropistas y los desocupados, ya no saben cómo sobrevivir frente a una elevación constante del costo de vida. Además que el gobierno ha permitido, en complicidad con la burocracia sindical, la destrucción de los derechos laborales, los despidos masivos, la desindustrialización del país y la reducción del presupuesto para salud y para educación, lo que implica su privatización y negar esos derechos para los hijos del pueblo boliviano. Esta crisis política se ve reflejada en el agotamiento y hundimiento del movimiento al socialismo, que está terminando con una pandilla de corruptos que se están disputando la mamadera del Estado y no les preocupa un ápice resolver los problemas del país. Y al frente aparece la vieja derecha con la misma ambición de trepar al poder sin interesarles resolver estos problemas. Por eso las elecciones no van a resolver nada. Los trabajadores tenemos que luchar en el marco de la independencia política y ese gran cáncer que se ha apoderado de nuestras organizaciones matrices como la Central Obrera Boliviana y los entes matrices de todos los sectores en el país tiene que ser barrido para que esos instrumentos de lucha nos permitan unificar las banderas de todo el pueblo boliviano por la nacionalización de los recursos naturales, por la estatización de la banca privada usurera que está destruyendo la economía de las familias, por la imposición del monopolio estatal del comercio exterior para que se priorice la canasta familiar de los bolivianos y no los bolsillos de los grandes empresarios. Se tiene que exigir que el Estado utilice todos esos recursos de la nacionalización para garantizar la estabilidad laboral, para garantizar la creación de fuentes de trabajo, para garantizar el presupuesto para salud y para educación y para garantizar un salario que cubra la canasta familiar y que además tenga escala móvil para que en la medida en que suben los precios suban también nuestros salarios. Pero además debemos luchar porque los trabajadores, a través del control obrero colectivo, seamos los que manejemos la gestora pública, que son nuestros aportes, pero también manejemos la Caja Nacional de Salud, porque esa caja funciona con nuestros recursos. Para esto, compañeros, la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca plantea no sectorializar la lucha, no aislarnos de otros sectores, sino por el contrario, buscar la unidad con otros trabajadores que están sufriendo la misma crisis, con los desocupados, con los cuentapropistas. Y desde este Congreso, desde la voz del magisterio, tienen que salir las banderas de luchas claras,
de la independencia política bajo la ideología del proletariado para confrontar a esas respuestas de la derecha, de la nueva derecha masista y de la vieja derecha retrógrada. Si los mineros y otros obreros no se ponen todavía en pie, el magisterio tiene que darles ese empujón para que vuelva a surgir en este país la vanguardia que nos permita construir nuestro propio gobierno. Muchas gracias. Gracias.